Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Claro que sí, no tenga miedo de denunciar. Aquí tiene pues las temperaturas y lo que va a suceder el resto de la semana. Mayra, adelante. Claro que sí, Eliana, muy buenas tardes allá en casita. Mire, vámonos a lo que es nuestra cámara completamente en vivo de El Paseo. Por ahí podemos ver que pues se mantiene la gente todavía un poquito ahí a las afueras a mantenernos muy bien hidratados para no deshidratarnos, valga la redundancia, pero a tomar bastante agua. Los vientos futuros estarán vigentes aquí en nuestra región. Estos fuertes vientos han llegado a nuestro valle desde la noche de ayer, oscilando desde los 12 hasta las 14:36 millas por hora. Esto afectando lo que es el área de Whitewater, siempre es una de las más afectadas y bueno, esta vez no será la excepción, así que por favor, agarrarse muy bien de ese volante, a manejar con bastante precaución. La humedad relativa la podemos ver para diferentes ciudades de nuestro valle que oscilan desde 23%, 19% en la Quinta, así también podemos ver que disminuye para lo que es la ciudad de Palm Springs en un 15%, pero aún así, debido a esta humedad se siente pues bastante calor aquí en nuestro valle, a pesar de que las temperaturas máximas se mantienen en el rango de los 100 grados, 109, el calor se siente un poquito más sofocante debido a esta humedad relativa, bueno, que ha llegado aquí a nuestro valle por lo menos desde la semana pasada. En estos momentos, vámonos al este del Valle de Coachella. La ciudad de Thermal experimenta temperaturas máximas en los 107 grados. Podemos ver que los vientos se mantienen de 5 hasta 15 millas por hora, también lo que es el este del valle. Vamos a ver lo que es el área de North Shore, 109. Sin embargo, lo que es Mecca y Thermal oscilan en los 108 grados. Seguimos vigentes en ese rango de los 110 grados. Así también vámonos a lo que es el Alto Desierto. Podemos ver que Desert Hot Springs disminuyen un poquito las temperaturas, alcanzando los 103 grados. El teleférico de la ciudad de Palm Springs, un poquito de aire fresco, así es que vamos a disfrutar de las montañas aledañas a nuestro valle. El pronóstico extendido de 7 días lo podemos ver en pantalla. Calor intenso de 108 grados por lo menos estará vigente, así está temperaturas hasta el día sábado, inicio de fin de semana, que tendremos un inicio bueno de 107 grados. Podemos irnos a las albercas, ¿por qué no? Porque a eso de las temperaturas de 120 grados, la verdad que el agua se mantiene caliente. Eliana, te lo digo a ti que tienes alberca, me imagino que sí, ¿verdad? A mí me gusta en la noche, me encanta. Vámonos.